Vamos a continuar con nuestra serie en la carta a los romanos que hemos titulado Arraigados en el Evangelio. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Bien, vamos a orar por el mensaje de la palabra. Señor, háblanos, Padre. Te suplicamos que tú sigas edificando esta tu iglesia, Señor. Y que el Espíritu Santo, del cual estaremos hablando hoy en esta sección de Romanos, Señor, sea el que hable, Señor, por medio nuestro, a través de tu palabra, Señor. Que Él nos guía a toda verdad. Ilumina tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, que nos vayamos con la esperanza que la victoria sobre la carne y el pecado ya está ganada, Padre. Háblanos, Padre. Queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta oportunidad estaremos en Romanos 8 de los versículos 12 al 17. Romanos 8 del versículo 12 al 17 en algo que he titulado La obra del Espíritu Santo en la santificación de los hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo en la santificación de los hijos de Dios. Hemos venido viendo en nuestra serie, hermanos, la nueva realidad que tenemos como creyentes. Desde el capítulo 5 se nos ha hablado de diferentes ángulos, esta joya preciosa, este diamante precioso de diferentes ángulos. Se nos dijo que pasamos del reino de Adán ahora al reino de Cristo. En repetidas veces nos ha dicho Pablo que ahora estamos en Cristo, por lo tanto ya no hay ninguna condenación. En las últimas dos predicaciones se nos ha dicho que no solo es en Cristo, y aunque es lo mismo, pero Él introduce otro lenguaje, estáis en el Espíritu Santo. Eso es un cristiano, el que ha sido unido a Cristo, el que el Espíritu Santo mora dentro de él. E intencionalmente, hermanos, hemos hecho un énfasis en que no hay, hasta este momento en la carta, no hay demandas de cosas por hacer, sino que todo lo que Pablo ha estado haciendo es enseñándonos quiénes somos para luego poder saber cómo podemos vivir. Y esto es bien esencial en el entendimiento del Evangelio. Y yo no me cansaré de hacerlo, porque por eso pusimos como título a la serie Arraigados en el Evangelio. Nuestro objetivo como pastores es que tú entiendas quién eres en Cristo, la obra que Él ha hecho. Fíjate, no hay condenación, justificado totalmente, no en base a obras. ¿Por qué es importante que entiendas esto? Porque nosotros los humanos por default nos dicen, dime qué hacer. Y confundimos cristianismo con una serie de pasos de una conducta en la vida, y eso se llama religión. Y Pablo dice, ya sabrás qué hacer, llegará su momento en donde hablaremos de cosas que hacer, pero primero entiende bien quién eres. Y una de las dudas que a lo mejor les ha surgido a algunos es un temor muy actual, un temor muy común en los tiempos actuales. Hay pastores que dicen, es que si yo les predico a la congregación la gracia como es, gracia, entonces la iglesia se me va a descarrilar, van a comenzar a vivir como ellos quieran. Y eso es uno de los peligros que probablemente Pablo pensó, y por eso pregunta dos veces, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo estamos unidos en una novedad de vida juntamente con Él. Predicar el Evangelio como es no ocasiona el libertinaje, sino que ocasiona el entendimiento correcto que no hay nada en nosotros para haber sido escogidos por Dios para salvación. Sin embargo, habiendo dicho esto,
Pablo ahora, en esta sección que estamos, nos mostrará cómo es el caminar consecuente del cristiano, cómo se camina, cómo se ve la vida del cristiano. Creo que se fue el micrófono, hemos estado batallando. Es que se escucha porque hablo fuerte. A ver, ¿le puedes subir tantito y yo le bajo la voz? ¿Verdad que no está microfoneado ahí? ¿Cómo se ve? Es más, ¿cómo les puedo decir? Es más un fruto que una demanda hasta este momento. Es una consecuencia. Voy a volver a usar la ilustración de la vez anterior porque es algo que nos muestra. Tus hijos y mis hijos aprenden cosas o actúan de alguna forma que ya lo traen en la genética. A mí me da tanta risa y uno como papá se siente orgulloso cuando te dicen, es igualito que tú. Yo tengo, para los que nos visitan, 3 niños y los 3 se parecen en cierta forma, pero hay uno que está como igualito que yo. Y cuando dicen, se parece mucho a ti, al mismo tiempo me preocupo. Porque me doy cuenta que no solo heredan el físico, sino que, ¿te has fijado que hasta heredan también el temperamento a veces? La personalidad. Uno de mis hijos llega a un lugar y le gusta saludar y comienza a presentarse y nos han preguntado, ¿y usted les enseñó qué hizo para enseñarle eso? No le enseñamos eso, ya lo traen en el temperamento. Bien. Pablo aquí nos ha dicho que estamos en Cristo, en el Espíritu, pero ahora cambia el lenguaje y nos comienza a hablar como a hijos. Y por lo tanto, fíjense bien, mis hermanos, los hijos de Dios se caracterizan porque el Espíritu Santo los está santificando. Las cosas que veremos hoy son evidencias del caminar de un hijo de Dios, son cosas que se tienen que estar dando. Si tú no estás viendo estos frutos, ahí veremos que a lo mejor no has tenido todavía el espíritu de adopción. Y vamos a ver que no los estamos dando en perfección para que no se asusten. Entonces ese es nuestro objetivo con esta predicación. Vamos a mostrar que la santificación es la consecuencia de un nuevo andar, de entender nuestra posición en Cristo. Ahora te dice, así se anda en el Espíritu. Ya nos dijo, ustedes están en el Espíritu, ahora anden en el Espíritu. ¿Cómo? No te está diciendo, tienes que hacerlo, sino que te está diciendo, por cuanto tienes el Espíritu, entonces así es consecuente, es la vida natural del creyente. El andar en el Espíritu. Entonces el texto sugiere 2 cosas, mis hermanos. Lo vamos a leer con esto en mente. Versículo 12, leo de la Biblia de las Américas, Romanos 8:12. Así que, hermanos, fíjate, hermanos. Pablo no usaba el término hermanos como a veces decimos, ¿qué pasó, hermano? Hola, y saludas como hermano. No, quiere decir a ustedes, los que llevamos la misma sangre espiritual, los hijos de Dios, somos hermanos. Hay un así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados. Es decir, este día veremos cómo es el caminar en el Espíritu, cómo andan los hijos de Dios, y veremos 2 cosas. Los hijos de Dios, es lo primero que estaremos viendo, pueden vencer el pecado.
Los hijos de Dios pueden vencer el pecado, y lo segundo que estaremos viendo es cómo obra el Espíritu Santo en los hijos de Dios para santificarlos. Los hijos de Dios pueden vencer el pecado. Lo primero que el texto nos dice, versículo 12, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Lo que te está diciendo una vez más es una ilustración que eres libre. Libre de la deuda que tenías con tu antiguo amo, con la carne. Dijimos que la carne no es una circunstancia que ahora ando en la carne y ahora ando en el espíritu, sino que en este texto Pablo está diciendo la carne es tu vida anterior a Cristo, y nos lo vuelve a recordar y te dice, hermanos, si tú eres un hermano, si tú eres un hijo de Dios, ya no eres deudor a la carne. Qué tremendo, hermanos, como ilustración cuando debemos dinero. Cuando se debe la renta, por ejemplo, hay contratos que dicen si 2 meses de renta consecutivos no se pagan, sin ningún aviso previo, la persona llegará y te sacará del lugar. ¿Y cómo vive esa persona que no tiene para pagar la renta? Vive como un esclavo, tiene un amo, tiene alguien que lo está agobiando. Eso es lo que Pablo te está diciendo. Mira, ya no eres deudor a tu antigua vida, ya no estás llamado a pagarle. Y qué tremendo que algunos de nosotros nos tiene que recordar el Señor, ya no eres esclavo, mi hermano. Porque muchos vivimos recordando que estábamos en Adán, estábamos en la carne, y entonces vivimos una vida de condenación siempre continua, y no solo eso, pensamos que les debemos. Dicen que cuando una persona ha sufrido el cautiverio de su libertad como un secuestro, las secuelas que quedan, el tiempo que toma ser libertado de el entendimiento de que ahora yo ya soy libre, pasan años, son daños psicológicos. La esclavitud fue tal que las personas que vivieron eso en los años 1800 en los Estados Unidos, pasaron años en entender que se podían sentar a la misma mesa de los amos, que podían usar los mismos utensilios de los amos, los mismos lugares que los amos. Es decir, es muy ilustrativo el ejemplo de lo que pasó con la emancipación en los Estados Unidos. Se declaró libre, ya no hay esclavitud para los africanos, y pasaba tiempo en donde ellos decían, es que yo no puedo entrar a ese lugar. Y muchas veces es lo que Pablo está diciendo, hermanos, ya no eres deudor a la carne, ya no tienes que traer este acreedor ahí, ya no tienes que, por eso es que lo primero que estamos diciendo, ¿cómo andan los hijos de Dios? Pueden ser libres, victoriosos sobre el pecado. Mira, lo hemos visto de diferentes ángulos, lo ha predicado Luis, lo predicó Mario, lo he predicado yo. Mira el 6:22, nomás es un repaso de todos los ángulos que nos lo ha dicho. Aquí nos dice, ya no eres deudor. En el 6:22 nos dijo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya no tienes que estar esclavo, ahora puedes ser santificado, puedes vencer al pecado. Ya no tienes el mismo amo, eres libre. Hermanos, yo no sé si entiendes esto, pero es para gritar de júbilo y decir gracias, Señor, porque ya he sido libertado. Nos lo dijo en el 7:5 también. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Libre de la ley, libre de la ley, pero libre para servir al otro amo. Y finalmente nos lo dijo aquí mismo en el versículo 8, en el capítulo 8 y el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que hermanos, yo estaba anoche pensando en esto, ya no eres deudor.
ya no necesitas pagarle al pecado. La palabra del Señor te dice que si estás en Cristo y el Espíritu está dentro de ti, eres libre para el Señor. Pero luego nos dice como otra característica: no eres deudor, pero el Hijo de Dios pasa mientras está en la tierra batallando contra el pecado remanente dentro de él, y de hecho dice que lo está haciendo morir. Versículo 13: porque si vives conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Aquí nos da el contraste: eras deudor del pecado, pero ahora ya no vivas para eso, por cuanto ya fuiste libertado. Ahora vive por medio del Espíritu para que tengas vida. Y nos hace un llamado, pero quiero explicar bien este llamado, porque a muchos nos gusta llegar a estos textos, y yo por muchos años, hermanos, como por 15 años, malentendí este texto. Pareciera que te está diciendo el texto: ok, lo que tiene que hacer un cristiano es matar su pecado, y no está diciendo precisamente eso. Es un llamado desde una postura de victoria. Es un llamado por cuanto lo puedes hacer. No es como yo lo entendía, decía, entonces como aquí dice que mortifique el pecado en mí, entonces yo me armaba del esfuerzo que pudiera y quería en mis fuerzas santificarme. No, la ilustración, hermanos, es que Él ya venció sobre el pecado, ya te trasladó del reino de las tinieblas, ya no eres deudor al pecado, y ha puesto el Espíritu dentro de ti, y ya la victoria está ganada. Ahora tú tienes que caminar, porque dice si por el Espíritu, y en el griego que fue escrito sería en segunda persona, de hecho segunda persona plural. Si ustedes por el Espíritu hacen morir la carne, pero fíjate, hay una palabra antes que eso: si ustedes por el Espíritu. Lo que el versículo está diciendo, el versículo 13, es que la persona que ha sido vivificada por el Espíritu puede hacer morir la carne o lo terrenal en él. Esto se ha conocido desde los años antiguos como la doctrina de la mortificación del pecado, muy mal entendida en la época medieval. Esta doctrina es la que llevó, por ejemplo, al monasterio a algunas personas. Pensaban, aquí dice Pablo que yo debo de mortificar como creyente la carne, las obras de la carne, el pecado en mí, y entonces me tengo que retirar, flagelarme, lastimarme para quitar las pasiones. ¿Sabes qué es lo trágico, hermanos? Que muchos se retiraban, se flagelaban y no encontraban la libertad verdadera del pecado. No era el método que Dios estaba dando. Y en estos tiempos, mis hermanos, muchos leen este texto y también usamos los métodos erróneos para mortificar el pecado. Decimos, si dejo de hacer esto, si hago esto, prácticas, y que no tienen poder contra el pecado, mis hermanos. Colosenses dice que decimos no comas, no manejes, no hagas, y no tienen ningún poder contra las pasiones del pecado. Pero de lo que yo te estoy hablando hoy es verdadera victoria, mis hermanos. Y te lo está diciendo alguien que antes de Cristo estaba atado a diversos pecados. Y cuando vine a Cristo veía que traía esos arrastres de pecado en mi vida. Y el Señor, por medio del Espíritu, me está ayudando a pelear a diario la batalla contra la carne. Y ¿sabes qué es lo hermoso? Que se ve un avance en victoria del pecado. Ahora veamos bien qué significa esto. La Biblia muestra claramente, mis hermanos, que el pecado tiene como objetivo matarnos. Dice, si vives conforme a la carne, morirás. Es como una consecuencia. La destrucción del pecado en una vida es terrible.
Algunos otros teólogos le llaman la ley de la siembra y la cosecha. Algunos de ustedes conocen el texto, pero por favor acompáñenme. Gálatas capítulo 6. El pecado, hermanos, aspira a destruir tu vida. No significa que el creyente va a vivir su vida tolerando el pecado y la carne en él y decir no pasa nada. En todos los textos que nos habla del pecado, no nos dice que es un cachorrito. Yo tenía un perro Golden Retriever y se miraba grandote y peludo, pero era un cachorrito, era manso. No, la Biblia muestra que el pecado siempre ha buscado destruir. Ahí lo decía el versículo 13, si vives conforme a la carne, morirás. Ahora mira cómo lo dice Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y mira, ahí está, vuelve a usar la misma palabra del 8:13, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Ves cómo se parece el texto? Es Pablo allá hablándole a los romanos y aquí hablándole a los gálatas, como casi paralelo, diciéndoles: creyentes, hermanos, no podemos jugar con el pecado. O lo destruyes en tu vida por el espíritu, o te va a matar. O te va a matar. Esto se le conoce en la teología como los efectos, alcances o consecuencias del pecado. Aquí, hermano, no estamos hablando de nuestra posición de justificados por la gracia de Dios. Tú y yo no hicimos nada para alcanzar salvación. De hecho, le trajimos, como hemos visto en la serie, nuestras obras injustas. Pero un día pusimos nuestra fe en Jesús y dice que Él tomó en cuenta la fe como justicia. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Eso nos pasó como creyentes. Pero eso no quiere decir como que una licencia para decir, pues ya estoy justificado y yo puedo vivir mi vida jugando con el pecado y no va a haber alcance o consecuencias. Claro que las hay, mis hermanos. El pecado es necesario mortificarlo por el Espíritu. Hemos llegado a cómo es. A lo mejor está diciendo, ¿y cómo le hago? Muchos leen este texto y buscan en una librería, a ver, entonces denme un libro de la santificación o de la mortificación al pecado. Yo creo que Pablo nos da excelentes elementos alrededor del texto como para no necesitar un libro, pero de todas formas te voy a hacer una recomendación. Creo que el mejor tomo o libro histórico no es de alguien que lo escribió en 1980 ni en 1970, ni siquiera este siglo. Fue del puritano llamado John Owen. El título es La mortificación del pecado, un libro completo de enseñar sobre esto. Si tú quieres agregar algo a tu vida espiritual, lo puedes leer, pero aquí hay suficientes elementos. No porque no lo hayas leído, no vas a aprender del pecado. Pero quiero citar algo que dice John Owen, hablando de que el pecado no es un juego. Dice él en su libro, el pecado, estoy citando a John Owen, siempre aspira a lo peor. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conducirá al peor pecado posible de esa clase, si no fuera refrenado. Por ejemplo, si pudiera cada pensamiento sucio o mirada lasciva terminar en adulterio, terminaría. El pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas. Los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre muy modestos. Pero si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más.
Hermanos, el Señor no le sorprende la capacidad del humano de pecar. Por cuanto Él cargó nuestros pecados en la cruz. Pero el creyente, a la vez que he hablado todos estos domingos, que no hay nada que tú puedas hacer para heredar la salvación, también tenemos que ser justos con las Escrituras y ver todos los pasajes que son advertencias y que te dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, hemos hablado de gracia, 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 pero también la gracia te da el poder vivificador para vivir en santidad. Y esa justicia que te fue imputada, también se te dio el don de justicia para vivir en ella. Entonces hemos dicho que ese texto es un llamado desde una postura de victoria, pero es un llamado a mortificar el pecado, a matarlo. Dice la palabra del Señor: haced morir lo terrenal en vosotros. Si tú no entiendes bien qué quiere decir, te puede pasar lo de la época medieval. Entonces, te estarás preguntando, explícame, ¿cómo puedo hacer morir lo terrenal en mí? Y el versículo 13 dice: porque si vives conforme a la carne morirás, pero si por el Espíritu, o más si por el Espíritu, haces morir las obras de la carne, vivirás. Mortificar el pecado es exclusivamente hecho por medio del poder del Espíritu Santo que ha sido derramado dentro de ti. Pablo nos dijo ahí en el contexto inmediato anterior que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que mora dentro de ti. Entonces, en pocas palabras, para no confundirte, mis hermanos, si tú no tuvieras el Espíritu Santo, nunca pudieras vencer ese pecado que te ata, que te asusta, que dices: ¿por qué se me volvió a salir este mal carácter? ¿Por qué no puedo perdonar a la persona que me ofendió? ¿Por qué tengo este odio? ¿Por qué estoy adicto a la pornografía? ¿Por qué no puedo dejar esta relación ilícita? Si no tuvieras el Espíritu Santo dentro de ti, no podrías mortificarlo, mi hermano. Pero por cuanto tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces ya la victoria está ganada y lo único que tú tienes que hacer es caminar en fe. Mas el justo por la fe vivirá. Tienes que creer que en Él eres vencedor. Tienes que creer al Señor que Él es vencedor. Si estás en Gálatas todavía, por favor, mira el capítulo 5. Ahora, una cosa es la posición que tenemos en Cristo. Se nos dio el don de justicia, pero otra cosa es la experiencia que vivimos a diario. Muchos nos sabemos justificados, sabemos que somos llamados a dar frutos de justicia, pero en el día a día vemos como si la batalla estuviera perdida. Pero Pablo ahí sí nos da un imperativo en 5:16, dice: digo pues, como dice, andad por el Espíritu. O sea, ya te dije que lo tienes, ya te dije que los que andan en el Espíritu viven, pero te lo digo como que tomes posición o posesión de esta verdad que tiene, esta realidad que tiene el creyente. Camina, avánzale. Decía aquella vez, la fe no solo es como un entendimiento intelectual o asentir las verdades en nuestra cabeza, sino la fe es creer en Jesús con todo nuestro corazón y caminar en pos de eso. Decía aquel hombre que iba a cruzar el Niágara sobre un cable, el equilibrista aquel, que citó a todos los reporteros de la ciudad y así muchos reporteros, y les dice: ¿cuántos creen que puedo cruzar el Niágara en este cable? Y pues la mayoría como que no levantaron la mano. Dice: ¿para qué vinieron si no creen que puedo cruzarlo?
¿Hay alguien que realmente cree que puedo cruzarlo? Y levanta un señor mayor la mano. Yo creo que lo puedes cruzar. Qué bien, le dice. Entonces, si lo crees, ahora vente sobre mis hombros y lo cruzamos juntos. Muchos de nosotros decimos, yo creo que el Señor me dio el Espíritu Santo dentro de mí, pero viene el pecado, viene la tentación y no pudiste. Porque la fe es esto que te está diciendo Pablo aquí. Digo pues, anda en el Espíritu porque ya lo tienes. No se lo está diciendo así que pues, hermanos. Es un fruto. Y mira lo que dice: si andas en el Espíritu no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora, ¿cómo se ve en lo práctico, mis hermanos? Tú necesitas y yo necesito. A lo mejor me pongo yo primero, a veces es gramaticalmente incorrecto, pero lo que les quiero ilustrar es mi gran necesidad. Yo necesito y tú necesitas ser constantemente llenos del Espíritu para ver estos frutos. Ahí mismo en Gálatas te dice que manifiestas son las obras de la carne. Si sigues leyendo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero habla de muchas cosas, de inmoralidad, de adulterio, de enojo, de envidia, de celos, contiendas, etcétera. Pero inmediatamente el que sí vamos a leer es el versículo 22. ¿Cómo lo mortificas? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y mira, vuelve a citar Romanos 8. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Es decir, no te está diciendo, entonces pórtate bien y ya no vas ya no vas a tener los deseos de la carne. No, más bien dicho, llénate del Espíritu para que des esos frutos. Que des esos frutos. Entonces aquel hombre que no podía controlarse con su ira, que ofendía a su esposa, que ofendía a su prójimo, que era un arrogante, entonces busca al Señor y le dice, por la posición nueva que tengo en Cristo, por cuanto me amaste a pesar de lo que soy y me diste el Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, y entonces de automático comienzan a salir los frutos, el gozo, la paz. ¿Tú crees que un hombre con el gozo producido por el Espíritu Santo va a estar desesperado en una prueba? Con el amor que es producido como fruto del Espíritu, ¿va a tener falta de perdón? Con la paciencia que el Espíritu produce en un hombre, ¿va a poder ser un intolerante? No, mis hermanos. Entonces debemos de pedirle al Señor que por medio de la llenura del Espíritu, los frutos del Espíritu, entonces mortifiquemos nuestra carne. Dice que andes en el Espíritu. ¿Cómo enfrentas tu día a día? Y yo aquí ya quiero hacer aplicaciones a nuestro día a día. Tú dices, pues yo soy una ama de casa. Yo no tengo tiempo ni para leer mi Biblia, ni para orar, ni nada. Mis hermanos, las amas de casa tienen también muchas batallas. Y trabajan más, paréntesis, que los esposos que a veces trabajamos afuera. Como ama de casa, ¿cómo enfrentas tu día? Mortificando tu carne por el Espíritu, o viviendo o andando en la carne. Y nosotros, los que trabajamos, el estudiante, estás pasando una prueba de salud, tienes que ir a una cama. Yo no puedo pensar como un hombre o una mujer que le dicen tienes cáncer, tienes 1 año de vida, puede ir a esa cama de hospital y recibir esta noticia sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen el Espíritu Santo? Se desmoronan, niegan a Dios, comienzan a vivir en una forma diferente. ¿Te has fijado cuando las presiones de la vida, cuando comienza a faltar en economía en tu hogar, cuando te dan una noticia de este tipo, cuando un hijo se comienza a rebelar, cuando el matrimonio no está caminando bien, cómo exprime lo que realmente hay dentro de nosotros?
dice el doctor Tripp que nosotros somos, la tierra es igual, el sol es igual, la diferencia está en las semillas que se siembran y el fruto que ésta dará. Si viene un sol de prueba para todos, lo que va a salir es la semilla. Por el Espíritu haz morir lo terrenal en ti, mis hermanos. Ahora, lo hermoso es que no dice como que solo por el Espíritu, sino que dice, como les decía en los textos originales, si ustedes, de hecho no lo tienen que ver en los textos originales, si lees en inglés, es si tú haces morir lo terrenal. Entonces, en la santificación ocurre algo diferente a la justificación. La justificación es un acto solo de Dios y se recibe por pura fe. Nadie hace nada para salvarse. No es que tomaste una gran decisión, no es que fuiste muy bueno y que buscabas a Dios. No, Dios te salvó, no por obras de justicia. Pero la santificación es un trabajo cooperativo entre el Espíritu Santo y el creyente. Pero ¿cuál es la parte que yo hago? Es reposar, descansar y caminar en fe. Yo camino. Si tú haces morir, está hablando que es tarea tuya y mía. Los puritanos decían, esta es la nueva tarea de los nacidos de nuevo. La hermosa tarea, levantarse todos los días y mortificar su carne. Mis hermanos, ya que estamos en una postura de libertad y de victoria asegurada, sin embargo, el texto está en un presente continuo. Si tú pasas matando la carne en ti, presente continuo, entonces vivirás. Esa es nuestra tarea. Hermanos, el pecado es ofensivo a Dios y busca destruirnos, pero sobre todo nuestra motivación debería de ser que ese pecado que no mortificas llevó a Cristo a la cruz. El más mínimo pecado tuyo y mío llevaron a nuestro Salvador a la cruz. ¿Por qué no habría de mortificarlo? ¿Por qué no? Si Él nos ha amado y nos ha dado todo. Ahora veamos lo segundo que el texto nos enseña. Dijimos, todo lo primero que hemos estado viendo es que el Hijo de Dios puede vencer al pecado. Lo segundo es cómo obra el Espíritu Santo en los hijos de Dios, y veremos algunas cosas. Y si no nos alcanza el tiempo, lo bueno es que es una serie, entonces te quedas como en esas series de televisión que dices, híjole, me voy a echar otro capítulo, dicen los jóvenes así, y los señores grandes también, y te quedas. No necesitamos correr, pero que el Señor hable a tu corazón. Vamos a comenzar a ver aquí cómo obra el Espíritu Santo. Entonces lo primero, porque me gusta siempre recapitular, si eres hijo de Dios, puedes mortificar y tener victoria sobre tu pecado. Lo segundo, ¿cómo obra el Espíritu Santo en los hijos de Dios? El texto nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y este texto muchas veces ha sido, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este texto ha sido mal entendido por muchas personas, lo usan como dirección. Pues es que el Espíritu me guió a hacer esto, el Espíritu me dijo que hiciera esto. Ahí más que dirección, Pablo tiene en mente lo que nos acaba de decir, que ya no eres dirigido o ya no eres gobernado por la carne, sino que eres una persona controlada por el Espíritu y que se evidencia en que tienes victoria sobre tu pecado. De toda forma, la Escritura nos enseña algunas cosas, cómo el Espíritu Santo guía a las personas a Dios. Y los que son hijos de Dios, dice que son guiados, que son dirigidos, que están llenos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo primero que hace es que abre los corazones para que crean el Evangelio. Sin Espíritu Santo, mis hermanos, no hay conversión. Lo dije que a veces algunos podrían decir, caray, yo eso nunca lo había escuchado. Pero la palabra del Señor muestra que el Espíritu Santo os guiará a
toda verdad y traerá convicción de pecado. Tú puedes dar el mejor mensaje, tú puedes llevar al mejor evangelista a tu amigo, compañero, familiar no creyente y llevárselo y decirle: evangelízalo por favor. Pero si esa persona, el Espíritu Santo, no abre su corazón, entonces no hay conversión. Pero estamos hablando de hermanos. ¿Cómo nos guía o cómo nos dirige el Espíritu Santo? Una de las áreas que es bien importante que entiendas y que es para mortificar tu carne: Él es el que ilumina, el que hace vida la palabra de Dios. Esto es algo práctico. El Espíritu Santo te vivifica en la palabra de Dios. Y cuando viene la tentación a tu vida, esa palabra, como acabamos de leer, ya no servimos en el arcaísmo, dice ahí, en la antigüedad de la letra, pero ahora servimos en el Espíritu. La palabra viva, más cortante que toda espada de dos filos, penetra por medio del Espíritu y discierne las intenciones del corazón. Y tú estás ahí en la batalla y de repente se te ilumina un texto bíblico, pero no solo se te ilumina. Por eso es que nosotros platicamos mucho con Luis, hermanos, la importancia, miren, de leerla, de estudiarla, de meditarla, de aplicar la palabra, de memorizar la palabra. Tú no tienes idea lo que estamos hablando con estas verdades. No es que leíste 8 capítulos en tu devocional, podrías leer un versículo, pero si todo el día ella es tu meditación: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El tal será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tu meditación es la palabra de Dios, si hoy te vas con un texto, pero lo meditas hoy domingo, mañana lo vuelves a leer. Vamos a usar el término, a mí no me gusta cuando lo dicen los pastores, pero ni modo, no encuentro otra forma. Lo rumeas, dicen, lo masticas, lo sacas, lo piensas y dejas que se haga vida en ti. Me vas a decir: ¿de dónde lo está viendo en el texto? Bueno, lo que pasa es que no te recuerdas. Pero en Romanos, mira cómo dice el 6:17, nos lo compartió Mario. ¿Qué dice que obró la libertad del pecado a ellos? Lo puedes ver: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados. El Espíritu usa la enseñanza. No menosprecies el domingo. De hecho, si tú estás desanimado y hoy no pudiste venir, nos estás escuchando por internet y dices: es que yo ya volví a fallar al Señor, etcétera, etcétera. Ven, porque la palabra del Señor dice que nos lava por medio de la regeneración, del lavamiento de su palabra. Nos renueva nuestra mente, nos santifica. Pero ¿quién es el que está obrando? El Espíritu Santo. Ocurre un milagro. Lo que está ocurriendo aquí es milagroso, porque miren, hermanos, de verdad se los digo de corazón y no es por humildad. Si tú hablas conmigo uno a uno, ya vas a ver que yo ni hablo tan bien. Entonces no vengas porque qué bien habla Luis, lo voy a poner a él de ejemplo. No venimos por eso, es porque cuando nos reunimos ante Él, creemos que el Espíritu Santo está abriendo el rollo del libro delante de ustedes. Pero no solo es a través de la predicación, pero es en tu tiempo también. Ahí está mortificando la carne. Pero ya no es como: ay, tengo que mortificar la carne a las 4 de la mañana, me tengo que levantar a leer este pesado libro. No, es la carta de amor que Dios dejó. No solo es, como algunos dicen, es tu guía, la carta de amor, así, una forma romántica. A lo que me refiero son sus estatutos. La ley de Jehová es nuestra delicia. El Espíritu Santo comienza a orar una santificación por medio de su palabra. ¿Cómo más nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a la obediencia. Qué tremendo esto. Miren, yo a veces voy a la calle, tengo niños menores de 4 años, entonces
me sirve como la ilustración de los mandamientos que dice el Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero sabemos que el Señor nos va a perseverar también. Entonces yo les digo en la calle a los niños, le agarro la mano, no te vayas a soltar de mi mano, que si te sueltas, te atropellan. Pero yo no lo voy a soltar, lo agarro bien fuerte. Es exactamente lo que está diciendo. Si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero también ya nos dijo que ninguna condenación es para los que está en Cristo. Pero el llamado es intenso. ¿Y sabes cómo nos guía? A la obediencia. Así que, amados míos, perdón, no les dije el texto, Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, muchos han tomado este texto y lo llevan a un extremo y dicen, pues que Dios sobre el querer, porque ni el querer tengo y el hacer. Y yo no me muevo. No, pero el contexto que te está diciendo, mortifica tu pecado, crucifica la carne. Y el Espíritu, de todas formas, es quien te va a producir el querer. Mira, si tú eres un verdadero cristiano, tú quieres derrotar el pecado en tu vida. Es raro ver que un nacido de nuevo, o no debería ser así, quiera más del pecado, quiera más del pecado. ¿A cuántos de nosotros ese acreedor nos destruyó nuestra vida pasada? Y tú quieres que tus hijos vivan como tú viviste, ¿verdad que no? Y tú quieres seguir viviendo en ese pasado que viviste, ¿verdad que no? Tú quieres más de Cristo. Si eres hijo de Dios, entonces Él produce el querer como el hacer. Cuando menos sientes, tu deleite es la palabra, tu deleite es amar a los hermanos, la reunión de los santos, el discipularte, el discipular, el evangelizar, el adorar a Dios con cánticos, con ofrendas. Tan hermosa la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero tú caminas. Entonces estamos viendo cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Primero es que nos guía abriendo nuestros corazones al Evangelio, nos guía iluminando la palabra, nos guía en obediencia. Pero luego Pablo sigue y nos dice que la obra del Espíritu Santo es todavía más preciosa, más profunda, y dice que no se nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino uno de adopción. Versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Sigue usando el ejemplo. Ya no estás en Adán, ahora estás en Cristo. Ya no estás en la carne, ahora estás en el Espíritu. Ya no estás casado con la ley, ahora estás casado con la gracia. Y ahora nos pone otra ilustración, ya no eres el esclavo de la casa, eres el hijo adoptado del Señor. Por eso podemos ser santos, mis hermanos, porque la adopción muestra una suprema expresión de amor en sí misma. El lenguaje es que ya no eres el esclavo. Figúrate esto, lo que está diciendo es que tú eras el esclavo del amo del pecado de la carne, y el Señor fue al mercado de esclavos, pero no solo te compró y te dijo, libre, vete, haz lo que quieras. Te compró y ahora te dice, hijo amado. Hemos visto la justificación, y ese día que compartí sobre la justificación y cantamos aquí ante el trono celestial, yo me fui rebosante de decir, wow, que el Dios Santo no vea mi pecado es grandioso. Pero mira, mi hermano, que el Dios Santo te llame su hijo, eso es glorioso. No solo te justificó, sino que te adoptó. A muchos de nosotros nos han dicho en nuestra propia cara, una verdad, nos han dicho todo lo malo que somos, y nos enojamos y decimos, ¿cómo vas a creer? Cuando te digan todo lo malo que eres, piensa en esto: el Señor sabe todo lo malo que te dijeron, y aún cosas más malas que la persona no te dijo de ti. Entonces vas y dices lo que leíamos ahora al inicio:
en primera de Juan 3:1. Y dices, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que ¿qué? Seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El Espíritu de adopción es uno de los nombres del Espíritu Santo. Vemos que es el Espíritu de vida, pero el Espíritu de adopción, y dice un erudito de Romanos que debería de ser el título supremo del Espíritu, porque nos injertó como hijos amados. La adopción por su misma naturaleza es un acto libre de bondad manifestado a la persona que se adopta. Si adoptamos a alguien es porque hemos elegido hacerlo, no porque estemos obligados a hacerlo, sino que de libre voluntad hemos hecho. De modo semejante, Dios nos adopta porque Él ha elegido hacerlo. No tiene ninguna obligación, mis hermanos. Pero por causa del gran amor con que nos amó, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No nos escogió en nuestro mejor estado. Cuando alguien adopta a alguien, a veces lastimosamente somos condicionales y buscamos al más inteligente, al más bonito, al más parecido a los papás. No, Él fue a ese orfanatorio de esclavos y nos vio en nuestras sangres y nos dijo, vive, vente, te justifico, pero ahora eres mi hijo. Adoptados por medio de Jesucristo. Y no solo eso, mis hermanos, ¿cómo más nos santifica el Espíritu? Porque es importante ver la santificación en tu posición de hijo, porque cuando te sabes hijo de Dios, mis hermanos, vas a perder ese temor de decir, híjole, pequé, y ya no soy amado, y ya me quitó la salvación. No. Nada ni nadie puede separar. Está preparándonos para el final del capítulo. Nada ni nadie, ni la vida ni la muerte. Escucha bien esto, mis hermanos. Ni lo presente que estás viviendo, ni esa gran prueba que estás viviendo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú amas a tus hijos y dejan de ser tus hijos por más mal que se porten. No. Mucho más el Padre. Si vosotros, siendo padres malos, perdón que nos lo digamos, actuamos así, ¿cuánto más el Padre de los cielos? Sorprendente la parábola del hijo pródigo que dijo, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Saquen el mejor becerro y pónganle anillo. Eso somos nosotros. Nos ha puesto anillo y nos ha puesto vestiduras de justicia. Mirad qué amor te ha dado el Padre, hermanos. Adora a tu Padre y dile gracias, Señor. A lo mejor muchos de ustedes sufrieron abusos de su padre, tuvieron un padre ausente o no tuvieron padre o no tienen un buen recuerdo, pero yo te quiero decir que el que estamos hablando es el Padre celestial, el Padre de amor, el Padre de las luces. Ven a Él. Y si no tienes ese privilegio, ese es el chiste del evangelismo del cual te hablamos. Cree en Jesús, que Él te quiere adoptar en esta familia también. Corre a sus brazos. Pero el Espíritu Santo nos sigue santificando y dice que de todas formas ha recibido ese Espíritu, pero ese Espíritu de adopción dentro de ti clama, Abba, Padre. Esa es otra forma que nos santifica el Espíritu Santo, el clamor interno del Espíritu. Estás en la tentación, estás en la batalla. Si tú eres hijo de Dios, tú no te das cuenta, pero dentro de ti está clamando el Espíritu Santo. A mí me ha tocado vivirlo cuando en una ocasión me tocó vivir en el año 2001 un terremoto. Si has estado en un terremoto, en un temblor, es
Es algo que no se lo decíamos a nadie. Yo no sé de dónde mi aflicción. Hay gente que grita, que corre, que se asusta, las cosas cayéndose dentro de mí, un clamor que no te puedo decir. Ahí te das cuenta que no es algo que piensas, es el Espíritu clamando, Abba Padre. Y muchos dicen, ay, es que Abba Padre significa papito, y decimos Diosito. No, mis hermanos, Abba Padre no era el término que usaban usualmente para Dios, lo usaban cariñosamente en el mundo pues arameo a su padre, pero a Dios no te referías como Abba Padre. ¿Sabes quién era el único que se refería a Abba Padre? Jesús. Y era un clamor cuando estaba allá en Getsemaní: Abba, 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 Padre mío, Padre mío. Y tú puedes, mis hermanos, clamar dentro de ti a tu Padre. Aún dice, lo veremos en el 9, cosas que ni sabemos qué pedir, y Él está intercediendo por nosotros. Si no sabes qué pedirle a Dios, si has estado en un punto, como yo he estado muchas veces, solo póstrate y dile: por cuanto estoy unido a ti, el Espíritu por dentro de mí, no sé qué pedirte, pero Él clama a su Padre. ¿Por qué no? ¿Por qué es importante esto para la santificación? Pídele a tu Padre: Señor, libértame, sálvame, cámbiame, ya basta de andar en la carne, ahora quiero andar en el Espíritu, porque ya soy una nueva criatura. El Espíritu Santo también nos da testimonio en nuestro espíritu, versículo 16, de que somos hijos de Dios. La mayor evidencia, muchos me han preguntado, ¿cómo sé si soy cristiano? ¿Cómo sé en realidad si nací de nuevo? Mira, hay algo que los cristianos no sabemos. Nos sabemos hijos de Dios por el testimonio interno del Espíritu Santo dentro de ti. Sabes que no es por tus buenas obras, pero sabes que el Espíritu Santo te ha adoptado como su hijo. Amén, mis hermanos. Si lo has vivido, muchos de sus hijos les preguntan y les dicen, los niños chiquitos: yo ya nací de nuevo, yo quiero bautizarme, yo quiero tomar la Santa Cena. A mí me lo dicen. ¿Sabes qué le puedes decir una buena respuesta, hijo? Cuando el testimonio del Espíritu te diga que eres nacido de nuevo. ¿Y sabes por qué es bueno esto? Porque muchos de nosotros perdemos algunas batallas. ¿Y sabes lo que nos pasa? Venimos diciendo: yo quizás no soy hijo de Dios. Pero mira, mis hermanos, si has perdido algunas batallas, en el nombre del Señor, olvidando lo que queda atrás, pon tu mirada en lo que está delante, y si el Espíritu Santo está dentro de ti, no hay duda, el que fue derramado es las arras de la herencia. Esa es una garantía, lo vimos el domingo pasado en Efesios, de que el que te justificó, te glorificó. O sea, ya lo da hasta como en pasado. O sea, para gloria de su nombre, el que te escogió, todo en pasado. O sea, como que Dios lo está viendo de este lado de la historia. Y pon tu nombre: David, Carlos, René. Ustedes estaban allá, pero yo ya los veo que llegaron aquí. ¿Por qué? Porque les di el Espíritu Santo dentro de ustedes, que es el testimonio más certero. Y luego podemos hacer una serie completa de las evidencias de los que tienen el Espíritu Santo. Ama a su prójimo. Hay muchas, pero el punto es el testimonio interno, mis hermanos. Y quiero concluir con lo último que dice. El Espíritu Santo, hermano, nos hace coherederos. Una cosa es que te adopten. Imagínate que te adoptaran en una familia y dicen: sí, pero los hijos legítimos, ellos van a heredar, y los adoptivos no. Dice: eres heredero de Dios en Cristo Jesús y coheredero con Cristo. O sea, está hablando de una riqueza. Dice que se nos ha dado todas las riquezas de su gracia. Entonces no hay excusa para no mortificar el pecado dentro de nosotros, por cuanto tienes el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, y porque tienes la misma herencia. Eres hijo de Dios legítimo por la pura gracia. Entonces mi objetivo, mis amigos y mis hermanos, es que en el nombre del Señor te levantes en fe y digas: Señor, gracias porque soy coheredero contigo.
¿Cuál es nuestra respuesta a este mensaje? ¿Sabes cuál es la respuesta? Dependencia y búsqueda. Dependencia es como la fe y búsqueda. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Busca esta vida de andar en el Espíritu. Vamos a orar, ponte de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.